Presentamos Geopolítica en RCR. Nuestro estimado y distinguido amigo Julio López de la Piniela. Vamos a reiterarle un esfuerzo muy especial en este momento tan importante para el mundo. Permítanme a guisa de introducción decir lo siguiente. He pasado varias horas del día de hoy, desde las 5 de la mañana, mirando distintos programas sobre el tema católico, sobre el tema del asunto del Papa y su significado. Y después de haber visto varias horas de una manera distintas fuentes en forma comparada, he visto fuentes rusas, he tratado de ver fuentes chinas, todavía no lo he logrado, he visto fuentes que son católicas, conservadoras, tradicionalistas, que en la vulgata política se dice de derecha y otras de izquierda. He visto fuentes jesuitas, he visto fuentes rusas, he visto fuentes del Vaticano, he visto también programas europeos, dos principalmente, de France 24 y dos programas españoles, todos muy buenos. ¿Por qué les digo esto? Porque este es un asunto que no tiene una sola lectura y hay que distinguir más bien dos mundos que tienen, cada mundo tiene sus lecturas, no una lectura, sino cada mundo tiene sus lecturas, tiene sus tendencias, tiene sus versiones, sus percepciones, sus intereses. Y no lo digo en un sentido negativo cuando hablo de la palabra interés, porque interés es aquello que uno busca obtener o proteger porque lo considera bueno. Bien, el primer mundo que ha pasado un poco desapercibido en medio de una vorágine de información, que está bien, ese es el mundo en el que estamos, es el mundo de la Iglesia Católica, donde no se discute las cosas solamente desde el punto de vista de lo social, de lo político, de lo económico, de lo ambiental, de los escándalos de la Iglesia Católica de tipo sexual, de los delitos existentes, tanto sexuales como delitos de fraudes, que por lo demás hay bastante información de eso. No se ve eso solamente, sino que la discusión se concentra en el tema doctrinario, en el tema de lo que se llama la teología, la inteligencia de la fe, entender la fe con la razón y explicar las cuestiones fundamentales del cristianismo en la perspectiva de la Iglesia Católica Romana, y que es compartido en bastante medida importante por otras iglesias católicas que no son romanas y que están en otras partes del mundo. Estos temas lo conoce muy bien Julio. Y quiero señalar que esta discusión, la que existe en el seno de la Iglesia Católica, tiene aspectos comunes con la discusión que hay en los distintos mundos, el mundo subdesarrollado, mundo desarrollados, capitalistas, socialistas, lo que fuera. Son dos discusiones distintas. Y la segunda idea que quiero plantear es que desde un punto de vista humano e inclusive de un punto de vista del primer mundo eclesiástico, religioso, particularmente religioso del catolicismo y del cristianismo, no son temas separados, no son temas fracturados, son temas distinguibles. Pero para el mundo católico, lo político, lo económico, lo social, se deriva, se lee, se interpreta a partir de la inteligencia de la fe, a partir de la doctrina, y no a partir de opciones partidarias, políticas, de mercado o de Estado. Dicho esto,
lo señalo porque hay que tener respeto. Fundamentalmente, este programa quiere ser respetuoso. Si tuviese yo, y termino, que invitar a alguien para ocuparnos, como algunos lo han hecho hoy día, de una excelente forma, algunos musulmanes argentinos y otro español, si yo tuviera que ocuparme del tema chiita, lo haría también con el mismo respeto de distinguir y de respetar lo religioso de ello de sus alcances políticos, económicos, sociales, culturales o militares. Aquí me quedo como introducción y le pido a Julio que nos plantees sus ideas centrales para empezar a escucharle y a conversar. Muchísimas gracias, Julio, y gracias, estimados amigos, por atendernos y por comprender esta presentación, esta introducción, que es una cuestión fundamentalmente de respeto y de rigor, para no mezclar chana con juana, como se dice corrientemente. Adelante, Julio. Sí, Manuel, bueno, encantado con el público que nos sigue y que tengan la paciencia de continuar una hora más, pero sobre un tema de gran actualidad y que no podíamos hoy día, sobre todo, dejar pasar por alto. Y tienes razón en decir que, bueno, siempre me ha interesado este tema porque, en una palabra, yo mismo quise ser, soy exalumno marista, hermano marista, luego tuve contacto con los jesuitas, estuve a punto de entrar y, bueno, en fin. O sea, mi curiosidad y mi casi vocación, quizás frustrada, pero en el fondo siempre he estado desde los 6, 7 años muy abocado a lo que pasa en la Iglesia Católica. Y he viajado creo que unas 40 veces a Roma, he conocido gente de muy diversos niveles y hablando de Francisco concretamente, con el entusiasmo que despertó. Incluso yo personalmente tuve mucho entusiasmo cuando fue elegido Papa. Me acuerdo que yo estaba en París el 13 de marzo del 2013, cuando se anunció el humo blanco. Y yo estaba incluso con mi hermana y mi sobrina del Perú que estaban de paso por París. Y vemos la elección del Papa actual, ¿no? Bueno, que acaba de fallecer, y que me recuerda rápidamente, entre comillas, a título ya personal sobre por qué me interesa mucho el tema, que cuando murió el Papa Paulo VI en el año 78, me acuerdo que en esa época había invitado a mi madre y una de mis hermanas estaban en París. Inmediatamente cambiamos el plan de viaje y fuimos a Roma para asistir y estuve en la Plaza de San Pedro en una tarde de verano, cielo azul despejado en Roma, y pude estar presente era la primera vez en la que el Papa Juan Pablo I había rechazado la famosa silla gestatoria y la ceremonia se hizo al exterior, y que me acuerdo que el Partido Comunista Italiano dominaba la alcaldía de Roma e hizo circular por los aires una avioneta con un letrero grande, porque allí adelante, entre los invitados, estaba el general Videla de Argentina, en el año 1978. Y un poco para contarles el apego y el hecho de haber estado presente en Roma en distintas épocas. Y igualmente, para el último jubileo, que es como ustedes saben, o ya lo deben saber, cada 25 años, hoy estamos en un nuevo jubileo lanzado por Francisco, pero el último fue lanzado obviamente, por Juan Pablo II, y comienza en la noche de Navidad del año anterior, de 1999, y yo también estaba en Roma ese día, en el momento en que se abre la Puerta Santa del nuevo año jubilar, del año de jubileo de hace 25 años. Que hoy día se repite. Bueno, explícanos brevísimamente jubileo, ¿qué significa jubileo? Alegría, ¿qué es jubileo? Una vez más, esa palabra jubileo tiene que ver con algo que acabamos de terminar el domingo, y que el Papa ha tenido la fuerza de hacer la benedicción Urbi et Orbi. Lo que quiero decir es de que, así como la palabra Pascua viene de Peshá del hebreo, que es el pasaje de los hebreos
por el Mar Rojo, huyendo de los egipcios, y que eso es lo que se conmemoraba en la religión judía como Pascua, y que Jesús cuando va, lo van a martirizar los 3 días antes de su muerte y resurrección, lo que estaba celebrando Jesús, ¿qué estaban haciendo? Estaban celebrando la Pascua judía, y la palabra Pascua ha pasado al español como sinónimo de Pascua y de fiesta después por la resurrección, pero el origen etimológico de Pascua, Pâques en francés, viene del hebreo, que es pesco. Entonces eso es muy importante señalarlo. Cristo, Cristo con su peshá, Cristo con su kipá. ¿Cómo? Cristo celebrando eso, históricamente hablando, con su kipá de judío. Sí, exactamente, totalmente. Y jubileo también es una palabra judía, porque fue una parte de la religión judía, es el jubileo, se celebraba cada 25 o 50 años, en función también de esto que había pasado en la salida de Egipto, del pueblo hebreo. O sea que estamos indisolublemente ligados culturalmente, evidentemente, de la religión judía, y la palabra jubileo quiere decir eso, es el júbilo y el descanso y la conmemoración. Me acuerdo que incluso para la gente cuando habla de bodas de plata, de un matrimonio o del nacimiento de una persona o 50 años, mucha gente a veces se pregunta, pero ¿por qué celebrarlo cada 25? Porque en el fondo la raíz de todo esto está en la palabra jubileo, en lo que la Iglesia Católica ha enseñado desde hace 2000 años. Y entonces el jubileo se celebraba desde el siglo XIII, se comienza a celebrar cada 25 años. Ahora, evidentemente que el Papa Juan Pablo II y Francisco han han utilizado esta idea de jubileo porque les parece muy largo, 25 años. Entonces ha habido, ambos son los dos, que en el intermedio de los 25 han hecho un año jubilar especial. El Papa Francisco lo hizo por el tema familiar, y porque quería reforzar un cierto mensaje. Y entonces han creado o inventado un año jubilar entre los 25 años, que era la tradición, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, si en el jubileo comienza en el rito católico desde que se conmemora cada 25 años, la puerta, una de las 3 puertas de la Basílica de San Pedro, está clausurada durante 25 años. Y el Papa simbólicamente en la Navidad que precede al año calendario en que comienza el 1 de enero, el nuevo año, entra y rompe, porque está como enmurallada de cemento, y rompen esa puerta, y luego hay una tradición de que tú ganas indulgencias y entras por esa puerta y unas ciertas oraciones que vas a hacer para cumplir con ese reto durante un año, y que después eso se ha prolongado a todas las iglesias en el mundo, y ya no solo, incluso Roma decide qué iglesias, en qué sitios, y que sobre todo las iglesias que tienen el título de basílicas menores en el mundo, los que no pueden ir a Roma pueden hacer este rito del jubileo, de entrar por la puerta designada santa en cada iglesia, en cada catedral que Roma ha designado para que se pueda cumplir el peregrinaje jubilar. Bien, hasta aquí tenemos un asunto puntual pero importante por su significación. Exactamente. A mí me gustaría, cronológico además, ¿no? Sí, y me gustaría Francisco, en el tema de Francisco es importante porque él ha estado siempre buscando temas para mantener, para mantener un poco el protagonismo de la iglesia, y después de que, bueno, pues ya hablaríamos de lo que pasa con el año jubilar, que duró 2 años, e inmediatamente venía el año 2025, entonces fueron 3 años en los que el mensaje de Francisco tenía pretextos permanentes para estar, la sinodalidad que de 1 año pasó a 2, y luego inmediatamente entra en posta con el año jubilar 2025. Bueno, entonces te pido por favor que nos hagas una reflexión sobre aspectos de continuidad y cambio, porque siempre se dice, ¿no? Que entre uno y otro papado hay cambios, y la gente siempre está buscando cambios, y en el mundo contemporáneo la gente quiere ver cambios en todo, pero claro,
hay Claro, algunas bueno, cosas. vamos a hacer algo rápido, por siempre es importante, evidentemente, un poco hacer un repaso histórico del último siglo, digamos, ¿no? Para no ir más lejos, aunque creo que la palabra cónclave, incluso para citarlo, lo deben haber escuchado ustedes ya en otras emisiones, pero se lo recuerdo rápidamente, que el cónclave, la palabra cónclave quiere decir con llave, por supuesto, aparece hubo un periodo en el que durante 3 años estuvo vacancia en la silla de San Pedro, porque no se ponían de acuerdo para elegir papa, y eso que eran simplemente 8, 10, 12 cardenales, no los 120, 125 que hay ahora. Entonces en esa época ya había una lucha de poderes, de naciones que tenían influencia en la elección papal, y sobre todo el pueblo de Roma, porque el pueblo de Roma en esa época es el que dominaba prácticamente la situación, y las fuerzas políticas romanas son las que decidían la elección, y por eso es que Francia celosamente trata de intervenir. En una palabra, entonces de esos 1268 a 1271 estábamos sin papa, y entonces, y al final de cuentas decidieron reunirse porque había un palacio papal en Viterbo, una ciudad que he estado yo un par de veces, está a unos 60 kilómetros de Roma, y en ese palacio papal los cardenales no se ponían de acuerdo, y entonces el pueblo que intervenía de alguna manera públicamente los encierran, los obligan, los ponen a dieta, en ayuno y abstinencia hasta que no elijan al papa. Así fue el origen del primer cónclave con ese nombre, y cónclave porque con llave, los encerraron con llave. Ese fue el origen no sé si lo han escuchado en otras emisiones, pero eso es lo que pasó en 1271, y al final terminan eligiendo al Papa Gregorio X, el cual durante su papado, 3 años después, finalmente da una bula para indicar que ese procedimiento forzado que hubo en Viterbo en 1271 se convirtiera en la forma de organizar la sucesión papal, para que no hubiera ese vacío tan largo, ¿no? Sí, hoy día eso está reglamentado. Háblanos un poquito de esa reglamentación. ¿Mayoría absoluta o 50%? Brevemente, dinos. Claro. Mira, vamos a hablar de la reglamentación. Justamente, esto, como estaba hablando del cónclave del siglo XIII, pero digamos que en el último siglo y medio ha habido ya una especie, primero, para comenzar, hay muchos casos en la historia en la que teóricamente todavía es posible, incluso podían elegir papa a una persona que ni siquiera era, incluso un laico, y que era ordenado inmediatamente sacerdote, inmediatamente obispo, inmediatamente cardenal, pero ahora eso está obviamente desde el siglo XVI reglamentado, y son solo los cardenales los que votan, pero ya no son, como la iglesia ha crecido, no son 8, 10 o 12 cardenales, son más o menos ahora la idea es tener 120, 125, pero eso es una cifra variable, y Pablo VI, que es el que más o menos impone 2 criterios importantes. Primero, el límite de edad. Mira, 75 años para presentar su renuncia a los obispos y arzobispos, y 80 años para ser cardenal elector. Entonces, la idea era mantener un colegio electoral de unos 125. ¿Y por qué digo que es variable? Porque evidentemente cada año, cada mes y cada día que pasa hay como una guillotina cronológica que cae sobre los cardenales que están elegidos, que son los 80 años. Y cuando vienen 80 años, quedan afuera. Y el Papa organiza lo que llaman los consistorios para la creación, que es la palabra que debe emplearse canónicamente, de nuevos cardenales. Pero esos no ganan, evidentemente esos consistorios depende del Papa en ejercicio, que pueden durar de entre 12 y 15, 18 meses. No hay tampoco parámetros específicos para que el Papa convoque un consistorio y cree nuevos cardenales que van a ir reemplazando a aquellos que van saliendo de la lista de cardenales electores porque llegaron a los 80 años, ¿no? Detengámonos un instante acá. Hay un punto que mucha gente se pregunta porque lo escucha, y explícanos brevemente también. Uno, los papas han tenido la práctica, y se nota en Juan Pablo como en Francisco, de sustituir a una parte de aquellos que tienen que dejar, a los que les cae la guillotina, empleando esta figura tan filuda como la que estás diciendo,
para sustituirlos por otros cardenales que se reputa que son de su corriente, de su perspectiva, como quien dice, de su praxis. Y en ese sentido, Francisco ha hecho lo mismo que han hecho otros papas. Explícanos un poquito esto. Sí, interesantísimo tema, por supuesto que sí. Mira, hablas primero, para comenzar, tú, la vida pontifical, o sea, el tiempo del periodo pontifical de un papa, mientras más largo es, permite hacer ese tipo de cálculos que dices tú, porque obviamente los cardenales que llegan, el papa que llega y que empieza a crear nuevos cardenales en cada consistorio que organiza, indudablemente que empieza a mover y a nombrar gente. Por ejemplo, el Papa de Francisco, aparte de gente de su línea, como lo que quiere es universalizar, ha hecho algo, por ejemplo, dos cosas un poco insólitas en la práctica del último siglo y medio. Número uno, las grandes ciudades llamadas cardenalicias, que es algo que no está escrito en derecho canónico, pero que era una tradición. Me refiero a las grandes ciudades, por ejemplo, y comenzando por las italianas. Y por ejemplo, el Papa, en los últimos 4 consistorios, ha dejado de lado ciudades como Milán, como Torino, como Génova, como Venecia, que son lugares con una gran tradición y que se llaman cardenalicios porque los cardenales, los arzobispos de esas ciudades se convertían obviamente en cardenales y como cardenales tenían una fuerza inusitada en los cónclaves que seguían. Pero el Papa deliberadamente, Francisco, él ni siquiera los nombra. O sea que hay ciudades que se han quedado y no los hace cardenales. Y empieza a buscar cardenales en Mongolia, en Sri Lanka, en Japón mismo, hay un cardenal en Japón. Entonces el cuerpo cardenalicio se ha universalizado, que es una de las tendencias de él, ¿no? Y claro, esas ciudades se sienten, por ejemplo, París, otra ciudad también, y se sienten un poco como castigados, ¿no? Porque en París, por ejemplo, como también hay relaciones conflictivas, ha habido con Francia, con la iglesia francesa, de alguna manera, o con el país, Francia, al final de cuentas, París ha sido castigado, entre comillas, ¿no? Porque no tiene cardenal hace tiempo, y porque la influencia francesa, que fue muy influyente, ahora no tiene ninguno, tiene uno solo que ha nombrado, que es relativamente joven y que es español de origen, es un español francés como tantos franceses de origen español que se apellida Bustillo, que no tiene nada de francés como apellido y que era arzobispo, lo nombró arzobispo en Córcega, en una ciudad que viene a ser la 38ª ciudad de Francia, un país además, una isla que siempre pretende ser independiente. Pero este hombre ya la prensa lo están haciendo papábil en Francia y Bustillo, el Papa, por ejemplo, lo ha hecho cardenal y no ha hecho cardenal al arzobispo de París. Ya, un dato. Hace 8 años. Permíteme, hace 8 años que no hay cardenal en París. Permíteme una acotación. No para que le explique, sino para que nos comprendan el desenvolvimiento de la práctica de la Iglesia. Se ha universalizado en cuanto a la creación de cardenales, pero al mismo tiempo el número de cristianos en el mundo, de católicos, ha ido en constante disminución, en particular, sí, para no generalizar lo que conocemos mejor en América Latina y el Caribe. Cierro mi paréntesis, continúa, por favor. Claro, y sin embargo hay una pequeña acotación sobre eso que dices tú, porque en países como Corea del Sur, por ejemplo, es impresionante, paralelo al desarrollo económico importante que tienen, es la penetración del cristianismo en general, sí, tanto católicos como protestantes, como las diferentes denominaciones protestantes, incluso el Talmud ha salido de ahí pretendiendo ser una unificación cristiana generalizada, ¿no? Pero en fin, pero ha habido una expansión. Yo me acuerdo que cuando Juan Pablo II visitó París, yo estaba en París y fue impresionante la cantidad de coreanos que llegaron a esa reunión. Y ahora mismo la jornada de la juventud que nacieron con Juan Pablo II, que son cada 3 años, Francisco estaba previsto ir a Seúl, van a ser en Seúl. Y en Japón también hay, aunque es una versión mínima, pero he estado sorprendido de ver el fervor. He visitado
15 ciudades donde he visitado las iglesias católicas en Japón, porque en Japón hay 3, siendo una religión, por supuesto, que apenas es 2% de la población, pero está organizada con 3 arzobispados metropolitanos y 11 obispados. Y yo he visitado casi todas, y he ido buscando las iglesias católicas en cada sitio. Incluso hay una aparición se supone que, bueno, porque esas son cosas muy complicadas, ser aceptadas oficialmente por el Vaticano, pero no sé si conoce, pero la gente debe saberlo, aprovecho para decirlo, que hay una imagen de la Virgen María en madera hecha hace unos 25 años, y me parece que ha habido como 5.000 personas que han visto llorar esa imagen. Entonces se ha convertido en uno de los peregrinajes marianos en el mundo. Hay uno en Japón, en la ciudad de Akita, que es conocida, desgraciadamente, no desgraciadamente, sino que curiosamente por una ciudad donde tiene una raza de perros que se llama Akita. Pero ahí en esa ciudad de Akita, que está a unos 400 kilómetros al noroeste de Tokio, que visité especialmente, fui para ver no solamente la iglesia que hay en Akita, sino este santuario, digamos, que se ha convertido en un lugar de peregrinaje. O sea, lo que voy es de que la universalización de la iglesia, aunque decae, sin embargo, hay lugares como Corea, como el suroeste de la India, también. Y llegamos al caso. Asia Central. Y en Asia Central, poco, pero más en el suroeste de la India, que hay una tradición fuertísima desde Santo Tomás, y que ahora, curiosamente, hay vocaciones en Goa, por ejemplo, que también fue cristianizada por los jesuitas portugueses, y donde estaba el cuerpo de San Francisco Javier. Sí, curiosamente Kerala es un estado gobernado por elecciones por el Partido Comunista hace muchos años, pero continúa, por favor. Exactamente, y en esa Kerala, mira, se dan el lujo de tener vocaciones, y yo me encontré una vez en Roma con misioneros de Kerala, misioneros que estaban mandando a África, y estaban aprendiendo francés para apoyar a la Iglesia Católica en África, imagínate, o sea que todavía se dan el lujo de tener vocaciones en Kerala para mandar, o sea, bueno, por eso es lo que el Papa ha querido empujar. En Sri Lanka, por ejemplo, también. Rebobinemos un poco para, tú tienes harta información, pero yo tengo que tratar de... Totalmente, ya. Que el tema que estábamos tratando era el asunto del colegio cardenalicio, de la composición del colegio como un elemento de cambio o de continuidad. El tema que me interesa que nos hables un poco es qué cambios hay en el aspecto no doctrinario, no de las verdades fundamentales que están en el Padre Nuestro y en el credo fundamentalmente, sino en los otros aspectos. Los otros aspectos se han tratado más, pero esta mañana un teólogo español decía que él no ve ninguna diferencia entre la doctrina que sostenía Juan Pablo II, que mucha gente dice, no, este era un anticomunista, y entonces lo denigran, y muy bien este otro que es socialista o peronista o muy de izquierda. O sea, esa es una interpretación de los mundos fuera de la Iglesia Católica. Cuéntanos un poco los temas que desde el punto de vista de las cuestiones de doctrina más importantes de la Iglesia Católica han ido teniendo algunos cambios importantes. Claro, bueno, efectivamente es un tema muy, muy importante, y justamente quería comenzar, sino que nos fuimos por lo del colegio cardenalicio. Estaba hablando de que para ir concretamente respondiendo a tu inquietud, de que cuando se dice que son de izquierda o de derecha, utilizando las connotaciones políticas conocidas, no podemos negar tampoco definitivamente que dentro de la Iglesia, sobre todo cuando mencioné lo que pasó en el Concilio Vaticano I con el Papa Pío IX, que también fue un pontificado de 32 años y que fue el que sufrió la unidad italiana y que se declaró prisionero en Roma. Entonces, desde esa época se ha convertido en algo tradicional, la ambivalencia o la lucha, sí, ideológica incluso. Después la doctrina será la misma, pero respecto a la orientación evangélica,
entre los conservadores y los liberales, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este Pío IX o Pío IX se convirtió en un hombre que, como víctima de lo que pasó, era un hombre conservador, pero luego vino León XIII, que es el creador de lo que se conoce como el nombre de la doctrina social de la Iglesia, que es un primer, podemos decir, utilizando el lenguaje estereotipado de la izquierda, lenguaje de preocupación social. ¿Por qué? Porque el socialismo estaba agitando las ideas en Europa, y entonces él, León XIII, que llegó muy tarde, pero estuvo 25 años de papa, hasta 1903, entonces pero enseguida después de él viene, ya hablando ya del siglo XX, el Papa Pío X, que ahora está canonizado, y él es totalmente conservador y en contra del modernismo, que en esa época era el enemigo de la Iglesia, así como hoy día es el liberalismo, o lo que ponemos, el progresismo, que se utiliza ahora como palabra. En esa época ya el Papa San Pío X estaba muy preocupado por el modernismo. O sea, el modernismo era que estaba todo era sujeto a revisión respecto a los cánones y a los descubrimientos históricos, arqueológicos que se hacían. Y en el fondo, al final, mucha gente decía, entonces estos no creen en nada. Entonces, de ahí, de este Papa pasamos a Benedicto XV, rápidamente, que es una línea, que es el Papa de la Primera Guerra Mundial, y que es ya una línea un poco más liberal, moderna, comparado con el anterior. Luego viene Pío XI, que es un papa que se tiene que enfrentar justamente con los años 30, con el comunismo. Él condena el comunismo y el nazismo al mismo tiempo. Es un papa, entonces, es una tendencia, es un papa que le tocó un periodo muy, muy complicado. Luego viene Pío XII, que era el nuncio apostólico en Berlín, que va a ser el futuro Pío XII, y que es de línea más conservadora. Y luego encontramos a Juan XXIII, que le sigue, y Juan XXIII es un papa con Pacem in Terre, que tú mencionabas, que de tendencias también, y que se le ocurre o que tiene la idea de hacer este Concilio Vaticano II, que ha sido la madre de muchas discusiones, porque si bien dices tú, que este español que dices tú, mencionas que la doctrina es la misma de Juan Pablo II y la de Francisco, también podríamos decir que entre lo que el Concilio Vaticano dice y la práctica del Concilio Vaticano II, que fue implementada por Pablo VI, aunque si bien la doctrina no se ha tocado dogmáticamente, pero hay bastantes diferencias en cuanto a la manera de organizar la Iglesia. Y luego, después de Pablo VI, vamos a tener a lo que mencioné rápidamente, el Papa, que apenas vivió 33 días, y luego el largo pontificado de Juan Pablo II, que evidentemente estaba inscrito en una coyuntura política contra el comunismo, y que al final tuvo éxito en ese sentido. Por eso es que él, por ejemplo, todos estos temas de abusos sexuales, no se olviden que el Benedicto XVI, el que le va a seguir, el cardenal Ratzinger, gran teólogo, estuvo 25 años con él como presidente de la Congregación de la Fe, como prefecto, que es el nombre de la Congregación de la Fe, que es la congregación más importante dentro del Vaticano. Y dentro de esa prefectura hay un departamento de disciplina eclesiástica, y todas las denuncias que comenzaron a llegar estando vivo Juan Pablo II, comenzando por la de Maciel, de los Legionarios de Cristo de México, llegaban a la oficina del cardenal Ratzinger. Pero como Juan Pablo II no quería prestar el flanco a los enemigos de la Iglesia, porque ahí se iban a meter toda la izquierda, los comunistas, y también los enemigos de la Iglesia, los viejos, los evangélicos y el protestantismo tradicional. Entonces el Papa, y como su lucha frontal era contra el comunismo, y el Papa Juan Pablo II nunca prestó mucha atención, y no sé si Ratzinger, por supuesto respetando mucho la palabra del Papa, no forzó tampoco nada, ¿no? Entonces nos encontramos después, todo eso le cayó a él como una bomba de tiempo al pobre Ratzinger cuando fue elegido Papa con este tema. Comienzan a multiplicarse todas las declaraciones, que ha creado un gran
Y luego el wokismo que impera en el mundo y que, por ejemplo, empiezan a reclamarle a la iglesia ya cosas del pasado, en la conquista de América, en que ahí mismo en Canadá, cuando vino, ese era un escándalo, como la parte, hay una reivindicación minorista, ok, puede ser lógico, comprensible, pero en nombre de esa reivindicación quieren reescribir la historia de la iglesia y que quieren echarle la culpa a los misioneros católicos que trataron de evangelizar a poblaciones indígenas que tienen que pagarles una serie de indemnizaciones monstruosas. Entonces este viaje a Canadá fue un problema también para Francisco, porque le salieron más, o sea, él que está en la línea progresista, le salieron todavía más progresistas, más wokistas, ¿no? Bueno, permíteme una interrupción. Hay un asunto importante que desde el punto de vista de reflexionar sobre estos dos mundos con los que hice la introducción, dinos un par de cosas sobre el último concilio, que es Vaticano II, y el concilio anterior, donde se establecen algunas cuestiones de fe, de dogma, como lo relacionado con el culto a María y el marianismo. Sí. O sea, esas cosas son importantes de entender para la gente que vive el mundo católico y que tiene menos importancia para el resto del mundo, al cual, con toda razón, yo no lo critico por si acaso, con toda razón, le interesan los temas de la pedofilia, del dinero, de la geopolítica, de las guerras, de las migraciones, de todo eso, porque eso es el mundo. Pero, por favor, dinos algo sobre estos dos concilios. Ya, perfecto. Mira, vamos a comenzar por el primero, evidente, cronológicamente. El llamado Concilio Vaticano I, que se reúne y que solamente dura 10 meses, en 1869, cuando ya el Papa había perdido los estados pontificios, porque esta famosa unidad italiana que va a durar como 30 años de concretarse, pero ya en el año 1861, el Papa se siente arrinconado, porque si vieran el mapa de la península italiana, los estados pontificios son equivalentes a unas 10 provincias actuales italianas, pero cortaba el país en dos, o sea, iba del mar Tirreno hasta el mar Adriático. Y en 1861 el Papa ya se encierran en Roma, pero les seguía teniendo jurisdicción sobre la ciudad entera de Roma, no solamente del Vaticano, que es una parte muy pequeña de la ciudad de Roma. Y entonces en la ciudad, estando ya él, convoca al Concilio Vaticano I, ya encerrado en Roma, pero todavía teniendo jurisdicción sobre toda la ciudad de Roma. Y en ese concilio hay dos temas fundamentales, ¿no? Hay un tema, porque el tema de María, que es un tema importantísimo para este Papa Pío IX, estamos hablando de la convocatoria fue en 1869 para este Concilio Vaticano I, pero él en 1854 él declara el dogma de la Inmaculada Concepción, que pone por supuesto que no solamente es virgen antes, durante y después del parto, esa es la idea, o sea que ella misma fue concebida sin pecado original, ese es el tema de la Inmaculada Concepción, y el Papa Pío IX declara ese dogma en 1854. Y curiosamente que todo el mundo conoce, incluso hasta en Japón y todo, hay imágenes de la Gruta de Lourdes. Y una de las cosas que dio credibilidad a la aparición de la Virgen en Lourdes, que es un bellísimo lugar al sur de Francia, es que esta mujer, que era una pastora, una chica joven, inculta, empieza, incluso que ni hablaba bien francés, hablaba un dialecto del sur de los Pirineos franceses. 4 años después, o sea, en 1858, después de que el Papa había declarado, ella repite al obispo de Lourdes qué cosa le había dicho la Virgen, si realmente se había aparecido, y él le dice en ese dialecto francés que yo soy la Inmaculada Concepción. Y entonces todo el obispo van con sus informes a Roma, y le digo que esta chica ignorante, que no tenía ninguna formación, ¿cómo podía repetir? O sea, ella no estaba inventando, porque ella ni sabía lo que era la Inmaculada Concepción, que era un lenguaje chino, por decirlo, para una pastora, por más católica que sea, no tenían conocimiento de lo que era, porque eso se había decidido en Roma 4 años antes. Y entonces eso le da credibilidad, empiezan a investigar, viven otras apariciones, y al final termina siendo, pues, en términos de apariciones mariales, una de las más importantes, si no la más importante en el mundo, ¿no? Y que entrena miles de gentes cada año. Bueno, entonces, este Papa fue comprometido con esto,
Y el otro tema que tiene que ver ya con su ejercicio y con el problema político que tenía, que estaba encerrado, prisionero, con esta unidad italiana que para el Papa era una unidad organizada por masones, por izquierdistas, por socialistas, por liberales, por todo lo que tú quieras, que son los que llevaron adelante que había que caer y terminar con Roma y meter al Papa, encerrarlo. Y él, en ese concilio, uno de los temas que pone sobre la mesa es la infalibilidad papal, que es un tema que va a dar que hablar mucho y que va a crear un desconcierto también en algunos grupos ya liberalizados o secularizados, y en una Francia, por ejemplo, que estábamos en vísperas de la Tercera República, y unos 20 años antes de la separación de la Iglesia del Estado oficial en Francia en 1905, esta declaración de infalibilidad papal en temas de doctrina, ojo, no infalibilidad papal en cualquier otro tema. No, perdón. Pero incluso eso fue considerado. Perdón. Sí. Esto es importante lo que marcas, porque mucha gente toma temas claves importantes en su momento en distintos periodos papales de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, como si fueran sustentados en la infalibilidad papal. Y eso es un craso error. Exacto, la infalibilidad para los creyentes, para los que están en el primer mundo que hemos hablado, se refiere a temas de doctrina. Pero temas de doctrina, y termino brevemente, que se trasladan a través de la catequesis y de la extensión o expansión del catolicismo o del cristianismo en la versión romana. Por ejemplo, en Nicaragua, donde hay un conflicto muy grave hoy día con la Iglesia, la festividad más importante es lo que se llama la gritería, que es el día de la concepción de María. Cierro mi paréntesis, continúa. Ya, exactamente, sí. Indudablemente que este tema de la infalibilidad pontifical que fue declarar, claro, que creó un cierto desconcierto en los círculos más secularizados o liberales, aunque ha habido otros que defendían al Papa de haber llevado adelante ese tema, y el concilio además terminó, desgraciadamente, abruptamente, no pudo concluirse, y nunca se recomenzó, nunca volvió a reiniciarse, porque en octubre del 1870 estas fuerzas del Risorgimiento, de la unidad italiana, que en ese momento ya estaban a la cabeza de ellos estaba el rey Víctor Emanuel II, que habían ya logrado derrotar a los austríacos, recuperado Venecia, Milano, y organizan la capital primero en Turín, en 1865 en Florencia, y luego en 1870 cae Roma, la ciudad de Roma, y el Papa pierde Roma. Y en 1870 este rey, Víctor Emanuel II, de la dinastía de Saboya, originaria de la zona de Torino, se convierte en rey y la convierten en capital del reino de Italia. Y el Papa queda arrinconado y se declara prisionero. Y el Concilio Vaticano I terminó abruptamente. Y no pudo reiniciarse. Pero el dogma de la infalibilidad pontifical se aprobó. Entonces eso es lo importante, pero eso es lo que va a generar después una serie de problemas. Estamos hablando de Pío IX, luego viene León XIII con la doctrina social de la Iglesia, y luego lo de la Asunción de María, que es otro tema importante, ya es mucho más tarde con Pío XII. Ok, nos quedan 5 minutos. Ya. Por favor, en estos 5 minutos, dinos... El Concilio Vaticano II, que tiene vigencia hasta hoy, que es la gran apertura de la Iglesia al mundo moderno, ¿qué ha cambiado en términos de doctrina, por así decirlo, no social de la Iglesia, sino de los temas medulares de la inteligencia y la fe? ¿Cambió algo o no cambió? ¿O es apertura al mundo que interpreta esas verdades a la luz de la contemporaneidad, que ya ha cambiado hoy día? Yo diría más bien que vamos por ahí, que la explicación sería, y por ejemplo, vamos a poner los 3 últimos papas, entre Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Tenemos allí, por ejemplo, un Juan Pablo II, que en una coyuntura como los tiempos pasan tan rápido, que viene la caída del muro de Berlín, las relaciones terminan cambiando, pero el Papa, en el fondo, Juan Pablo II,
por lo que apoyaba, por supuesto, el Concilio Vaticano II, pero el Concilio Vaticano lo que cambió realmente para, sobre todo los conservadores, que como Monseñor Lefebvre, que participó en el Concilio Vaticano II, Monseñor Lefebvre, en ese momento Francia todavía tenía colonias y Monseñor Lefebvre era arzobispo de Dakar, lo que hoy día Senegal. Y entonces él participó en el Concilio Vaticano II, pero se juntó con un cardenal brasileño y ellos estuvieron a la punta de una observación crítica sobre lo que estaba pasando, y el joven Ratzinger estaba como asesor del arzobispo cardenal de Múnich, y él participó también allí. Pero Benedicto XVI era un hombre mucho más tan conservador como Juan Pablo II, pero más dado a lo místico por sus conocimientos teológicos, ¿no? Y incluso se decía ya que en ese pontificado tan largo, y ya habiendo pasado 25 años de Papa, o un poco más, Juan Pablo II tenía manipulado, entre comillas, el concilio, porque tenía gente a su favor, pero al final de cuentas salió Benedicto, que era... Entonces, en una palabra, regresando al Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II, y sobre todo con el movimiento de Monseñor Lefebvre, ha tenido una ruptura con el sector tradicionalista, porque ha sido la puerta abierta para incluso aunque Juan Pablo no le gustaba mucho la teología de la liberación, pero en el fondo hay una ruptura con la tradición. Y gente de Monseñor Lefebvre que tienen un seminario en Suiza, por ejemplo, ellos dicen que las vocaciones cayeron de manera, pero así abismal, sobre todo en España, por ejemplo, ¿no? Y entonces ellos dicen que uno de las críticas que se hace al Concilio Vaticano II es de que permitió con una cierta permisividad y un cambio litúrgico la caída fenomenal de las vocaciones. Habría que estudiar más a fondo si esta hipótesis se comprueba, pero en todo caso para los sectores tradicionalistas así ha sido, y en el fondo es así. Y ahora otra preocupación, y Francisco, que está en la línea, digamos, de progresista, por decirlo de alguna manera, también les dio un jalón de orejas a los obispos españoles, porque la mayoría de las pocas vocaciones que hay en España, concretamente en este momento, estaban yéndose para el sector tradicionalista, porque no solamente es el movimiento de Monseñor Lefebvre, hay como 5, 6 o 7 fraternidades, porque así es el nombre que tiene desde que Lefebvre creó la fraternidad San Pío X, que están en esa línea tradicionalista, e incluso hay algunos obispos, pero Francisco ha endurecido su posición sobre estos sectores, y por ejemplo en la pelea que tenía que ya desde Juan Pablo II estaban tratando de llegar a un arreglo con la fraternidad de los herederos de Monseñor Lefebvre, y que llegaron al punto crucial cuando Monseñor Lefebvre, pensando que se iba a morir y que ya estaba envejeciendo, se atrevió a ordenar, como podía hacerlo como obispo, sin pedir permiso a Roma, 4 obispos para mantener la continuidad de la obra de la fraternidad. Y estos 4 obispos, por ejemplo, ahora han pasado ya 40 años, y entonces esos 4 ya se murieron 2, y quedan 2, entonces otra vez se presenta el dilema para ellos de poder ordenar nuevamente los obispos con el riesgo de tener un conflicto con Roma, ¿me entiendes? Pero el problema fundamental es de que Francisco, por ejemplo, quiere obligar a la fraternidad San Pío X y a las otras a reconocer el Concilio Vaticano II, y a cambio de eso les ofrece un estatus particular. Ese estatus particular era lo que tiene el Opus Dei. Ahí vamos a hablar del Opus Dei. El Opus Dei es una organización, digamos, gruesamente, la podemos considerar, por supuesto, conservadora, pero conservadora en el sentido de que, un poco como los jesuitas del siglo XVI, se ponen al servicio del Papa. Ahí entran en una especie de clima existencial entre el reconocimiento de Roma que ellos profesan y el servicio al Papa, con el hecho de que el Papa, por ejemplo, el Papa actual los ha castigado, ¿no? Porque con Juan Pablo II estuvieron muy bien, porque el Concilio Vaticano II justamente crea la figura de la prelatura personal. ¿Qué cosa es la prelatura personal? Que es la única orden que lo ha tenido, ha sido el Opus Dei, es de que, así como su nombre lo indica, una prelatura es el primer grado. Cuando, por ejemplo, en el Perú hay el primer grado para episcopal. O sea, en el Papa, en la continuidad de cambio, sí,
realmente, claro, todos pueden decir de que no ha habido cambio, aunque en el fondo, por ejemplo, en el caso de Francisco, de la sinodalidad, ahí hay un cambio que podría ser sustancial, ¿no? Porque no solamente, o sea, que la doctrina puede seguir siendo la misma, pero la organización de la iglesia, aquello de que Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se convierte en un problema, porque las características de la iglesia, si en términos, digamos, seculares, podría hablarse de una monarquía absoluta, vertical, pero la idea de la sinodalidad es invertir la pirámide, y entonces los obispos y el papa mismo se quedan al fondo, y quienes manda es el pueblo, o sea, la democratización de la iglesia. Ahí hay un cambio tremendo, un problema de doctrina que puede ahora, y que vamos a ver qué va a pasar con el sucesor Así es. del Papa de Francisco. Muchas gracias, Julio. Yo te agradezco especialmente porque sobre estos últimos dos temas que en la próxima oportunidad le daremos más tiempo, hay gente que no se atreve a hablar, que es una especie de arribismo político, arribismo social llevado a la iglesia. Y también está el hecho de que se atribuye a la gestión, por así decirlo, con esta palabra papal, el hecho de que hayan disminuido o aumentado las vocaciones cuando eso está metido en un mundo con cambios muy complejos y muy acelerados. Vamos a continuar la próxima vez. Muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias, Julio. Muy interesante. Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.